La historia de Gaston Glock es una de las historias empresariales que parecen difíciles de creer. No nació dentro de una familia de fabricantes de armas, no comenzó diseñando pistolas y de hecho, durante gran parte de su vida profesional, estuvo dedicado a fabricar productos completamente diferentes. Sin embargo, a los 50 años de edad aproximadamente, Glock se encontró ante una oportunidad que cambiaría para siempre su vida y la historia de las armas cortas: desarrollar una nueva pistola para las Fuerzas Armadas de Austria. El resultado sería la Glock 17, un arma que introdujo una combinación de polímero, simplicidad mecánica, peso reducido y un sistema de seguridad que terminaría influyendo profundamente en el diseño de pistolas modernas. Gaston Glock nació el 19 de julio de 1929 en Viena, Austria. Su padre trabajaba para los ferrocarriles austriacos y su madre era ama de casa. Durante su juventud estudió ingeniería mecánica y posteriormente trabajó en diferentes actividades industriales. Su relación con las armas comenzó de una manera bastante peculiar. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, siendo todavía adolescente, fue incorporado al servicio militar alemán. Aquella experiencia sería prácticamente su único contacto directo con las armas de fuego durante muchos años. Después de la guerra, Glock regresó a Austria y se concentró en la ingeniería y la fabricación industrial. Y aquí comienza una de las partes más interesantes de su historia. El hombre que terminaría creando una de las pistolas más famosas del planeta no era originalmente fabricante de armas. En 1963, Gaston Glock y su primera esposa, Helga, establecieron una empresa en Deutsch-Wagram, cerca de Viena. El negocio comenzó de manera modesta. La compañía fabricaba diversos productos de metal, plástico y otros componentes industriales. Entre ellos se encontraban elementos para el hogar como varillas para cortina y piezas metálicas. Glock desarrolló además una experiencia importante en el moldeo por inyección de polímeros, conocimiento que años después resultaría fundamental para el desarrollo de su famosa pistola. Durante la década de 1970, la empresa comenzó a producir artículos destinados al ejército austriaco. Fabricó, entre otras cosas, cuchillos militares, componentes para cintas de ametralladora y otros equipos militares. Fue precisamente gracias a esos contratos militares que Glock empezó a conocer mejor las necesidades de las Fuerzas Armadas de Austria, pero todavía no fabricaba pistolas. A comienzos de la década de 1980, Austria necesitaba sustituir su antigua pistola de servicio. El ejército buscaba un arma moderna que pudiera cumplir una serie de exigencias. Debía ser resistente, relativamente ligera, sencilla de mantener, fiable y capaz de soportar pruebas muy exigentes. Para muchos fabricantes de armas, aquella convocatoria representaba una oportunidad enorme. Para Gaston Glock también, pero había un problema. Glock prácticamente no tenía experiencia diseñando pistolas. En lugar de considerar esto como una desventaja insuperable, decidió utilizar su experiencia industrial y comenzar prácticamente desde cero. La empresa señala que Glock abordó el proyecto sin estar limitado por las convenciones tradicionales de las pistolas existentes. Glock reunió especialistas y comenzó a trabajar en el proyecto. El resultado fue una pistola que rompía con varias ideas tradicionales de la época. Uno de sus elementos más llamativos era el armazón de polímero. Las pistolas militares tradicionales utilizaban principalmente estructuras metálicas. El empleo de polímero permitía reducir considerablemente el peso, pero es importante aclarar un mito. Gaston Glock no inventó las pistolas con polímero. Ya existían antecedentes incluyendo armas como la Heckler & Koch BP-70. La innovación de Glock fue combinar el polímero con un conjunto de soluciones de diseño que consiguieron convencer a los militares y posteriormente al mercado internacional. Otro elemento fundamental fue el sistema de disparo y seguridad conocido comercialmente como Safe Action. La compañía describe 3 mecanismos internos de seguridad relacionados con el gatillo, el percutor y la seguridad contra caídas. La idea general era conseguir una pistola sencilla, resistente y preparada para funcionar de manera consistente, reduciendo al mismo tiempo el número de componentes. Existe uno de los mitos más conocidos alrededor de esta pistola. Mucha gente piensa que recibió el nombre Glock 17 porque su cargador contenía 17 cartuchos, pero ese no fue el origen del nombre. La denominación está relacionada con la 17ª patente de Gaston Glock. Curiosamente, la pistola sí terminó utilizando cargador de 17 cartuchos de 9 x 19 milímetros en su configuración original, lo que hizo que la coincidencia pareciera todavía más significativa. La patente austríaca relacionada con el diseño de la pistola
pistola tiene como fecha de prioridad el 30 de abril de 1981. El nuevo diseño fue sometido a las pruebas de evaluación del ejército austriaco. La pistola logró superar una serie de pruebas muy exigentes y finalmente fue seleccionada como nueva arma de servicio. La compañía Glock sitúa la aceptación por parte del ejército austriaco en 1983. Aunque el desarrollo y las pruebas comenzaron en los años inmediatamente anteriores, el arma fue conocida como Pistol 80 o P80 dentro del contexto austriaco. Posteriormente en el mercado internacional se convertiría en la conocida Glock 17. Para Gaston Glock aquello representaba un triunfo extraordinario. Había entrado al mundo de las armas de fuego prácticamente como un desconocido y había conseguido que su primera pistola fuera adoptada por las Fuerzas Armadas de su propio país, pero aquello apenas era el comienzo. En 1984 la pistola pasó a una prueba de resistencia de la OTAN y fue seleccionada por el ejército de Noruega como arma de servicio. La reputación de Glock comenzó a crecer. La combinación de bajo peso, simplicidad, capacidad y resistencia empezaron a llamar la atención de fuerzas policiales y militares de diferentes países, y entonces apareció otro mercado decisivo, Estados Unidos. En noviembre de 1985, Glock abrió su filial estadounidense Glock Inn en Smyrna, Georgia. La llegada a Estados Unidos cambiaría definitivamente la historia de la compañía. Al principio, la Glock generó cierta desconfianza. Una pistola con un armazón de polímero parecía extraña para muchos usuarios acostumbrados a las armas metálicas. Algunos incluso utilizaron términos despectivos para referirse a ella, pero las críticas terminaron convirtiéndose en parte de su fama. La compañía comenzó a promocionar las características que inicialmente parecían extrañas: ligereza, resistencia, simplicidad y reducido número de piezas. La pistola comenzó a ganar contratos policiales y posteriormente se convirtió en una presencia habitual en el mercado estadounidense. La marca también se benefició enormemente de su aparición en películas, televisión y cultura popular. La silueta característica de Glock terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de las armas cortas modernas. El éxito de la Glock 17 llevó a la creación de diferentes modelos. Uno de los más importantes sería la Glock 19, una versión más compacta que encontró una enorme aceptación. Después llegarían pistolas de diferentes tamaños y calibres. La filosofía básica permanecía: simplicidad, fiabilidad y producción eficiente. La empresa había encontrado una fórmula comercial extremadamente poderosa. Glock no solamente había creado una pistola, había creado una plataforma. A pesar de su nombre, se convirtió en una marca mundialmente conocida. Gaston Glock era conocido por mantener un perfil relativamente bajo. No buscaba convertirse en una celebridad. Mientras su pistola aparecía constantemente en películas, programas de televisión y medios de comunicación, él permanecía en gran medida alejado de los reflectores. Su fortuna creció junto con el éxito internacional de la compañía. Forbes llegó a estimar su patrimonio en alrededor de $1,100 millones en 2021, aunque las estimaciones sobre su fortuna fueron discutidas por representantes de Glock. Uno de los episodios más sorprendentes de la vida de Gaston Glock ocurrió en 1999. Glock tenía entonces 70 años. Fue atacado en un estacionamiento en Luxemburgo por un hombre armado con un martillo de goma. El ataque había sido organizado por Charles Ewert, un antiguo asesor financiero de Glock, según las autoridades. El objetivo era asesinarlo. Sin embargo, Gaston Glock sobrevivió. Durante el ataque resultó gravemente golpeado, pero consiguió defenderse y el agresor terminó incapacitado. Ewert y el atacante Jacques Pecheur fueron posteriormente condenados por intento de asesinato en 2003. El episodio parece sacado de una película. El hombre que había construido una fortuna gracias a una de las pistolas más famosas del mundo había sobrevivido a un intento de asesinato utilizando únicamente su propia fuerza física. Años después, Glock describiría el ataque como una experiencia que le permitió descubrir la traición de una persona en quien había depositado su confianza. La vida privada de Gaston Glock también estuvo marcada por conflictos. Gaston y Helga Glock se divorciaron en 2011, después de décadas de matrimonio y de haber construido juntos los primeros años de la empresa. Posteriormente surgieron disputas legales relacionadas con la fortuna y la compañía. Helga Glock inició acciones legales reclamando mayores compensaciones económicas. El conflicto llegó a convertirse en una prolongada batalla judicial, aunque varias de sus reclamaciones fueron finalmente rechazadas. Ese mismo año, Gaston Glock contrajo matrimonio con Katrin Chikov, quien había trabajado como una enfermera después de que él sufriera un accidente cerebrovascular en 2008. Aunque las armas fueron la fuente de su fama y fortuna, Glock también desarrolló una importante afición por los caballos. Creó el Glock Horse Performance Center
dedicado al deporte ecuestre y a la competición. Aquella faceta de su vida mostraba una imagen diferente de la que normalmente se asocia con el creador de la famosa pistola. La Glock se convirtió en una de las pistolas más utilizadas por fuerzas policiales y militares en diferentes partes del mundo, pero su enorme popularidad también generó controversias. Organizaciones dedicadas al control de armas la criticaron por su presencia en el mercado civil y por la facilidad con la que se convirtió en un símbolo de las armas modernas. Al mismo tiempo, policías, militares y millones de propietarios civiles la consideraron una plataforma fiable y práctica. La Glock también tuvo una enorme influencia sobre otros fabricantes. Su éxito ayudó a impulsar una nueva generación de pistolas con armazones de polímero y mecanismos de percusión lanzada, modificando de manera significativa el mercado de las armas cortas. Gaston Glock murió el 27 de diciembre del 2023 a los 94 años en Austria. La empresa confirmó su fallecimiento. Murió habiendo dejado atrás una compañía que llevaba su propio apellido y un diseño que había cambiado radicalmente la industria. Su historia resulta especialmente llamativa porque Gaston Glock no pasó décadas construyendo armas antes de crear su famosa pistola. Por el contrario, llegó relativamente tarde a ese mundo. Tenía experiencia en ingeniería, fabricación industrial y polímeros, y cuando el ejército austriaco buscó una nueva pistola, decidió aplicar todo ese conocimiento a un problema que hasta entonces no había intentado resolver. Quizá el mayor legado de Gaston Glock no sea simplemente la Glock 17, su verdadera contribución fue demostrar que un fabricante relativamente pequeño podía desafiar a empresas con décadas de experiencia en la fabricación de armas. En lugar de copiar completamente las pistolas tradicionales, Glock decidió cuestionar algunas de sus características. ¿Por qué tenía que ser tan pesada una pistola? ¿Por qué debía tener tantas piezas? ¿Por qué el diseño tenía que seguir exactamente los mismos principios de las armas anteriores? Glock respondió esas preguntas con una filosofía diferente. El resultado fue una pistola que pasó de ser considerada extraña a convertirse en uno de los diseños más influyentes de las últimas décadas. Y existe una ironía fascinante en toda esta historia. Gaston Glock no se hizo famoso por fabricar armas durante toda su vida. Se hizo famoso porque cuando tuvo la oportunidad, diseñó su primera pistola prácticamente desde cero y consiguió que el mundo entero aprendiera a reconocer su apellido. Desde aquel pequeño taller de Austria hasta las fuerzas policiales, los ejércitos, el cine y la cultura popular, el nombre Glock terminó convirtiéndose en un sinónimo de una nueva generación de pistolas. Y todo comenzó cuando un ingeniero de 50 años decidió aceptar un desafío para el que aparentemente no tenía experiencia suficiente. Ese hombre era Gaston Glock, y aquella decisión cambiaría para siempre la historia de las armas cortas.